Immanuel Kant escribió: la libertad es aquella facultad que aumenta la utilidad de todas las demás facultades. Nacido en una era de emergente comprensión científica y autonomía individual, desempeñando un papel crucial en la maduración intelectual del mundo moderno, y sintetizando nuevos entendimientos del conocimiento y la moralidad humana, el filósofo alemán del siglo XVIII, Immanuel Kant, es uno de los pensadores más influyentes de la historia moderna. Kant nació en 1724 en lo que entonces era Prusia Oriental, pero que actualmente es Rusia. En su juventud, Kant asistió a la Universidad de Königsberg, donde pronto se interesó en las ciencias naturales, las matemáticas y la filosofía. A medida que su exposición a los logros recientes de la revolución científica y la Ilustración le revelaban cada vez más el emergente poder de la razón humana y el pensamiento independiente, Kant se volvió crítico de su educación religiosa y de la autoridad religiosa y política en general. Observó cómo el mundo moderno cambiaba a su alrededor, alejándose de la fe ciega en la autoridad religiosa y política, hacia un pensamiento secular, independiente y racional. Sin embargo, al haber visto y comprendido el valor de la religión en las vidas de las personas que conocía, y al haber apreciado y respetado cómo promovía el comportamiento ético y la buena conducta, se preocupaba por las consecuencias de que la humanidad se alejara de ella. Durante y tras completar su educación, Kant publicó numerosos trabajos sobre metafísica, ética, política y estética, dedicando su vida a facilitar la transición del mundo occidental hacia una nueva era de iluminación. En su obra principal, Crítica de la razón pura, así como en otras muchas de sus obras, intentó lograr esto examinando las concepciones existentes sobre el conocimiento y la realidad, creando nuevos modelos de comprensión y definiendo la razón como la fuente última del bien. Quizá la contribución más significativa de Kant al pensamiento de la Ilustración consistió en cuestionar el predominio hasta entonces del empirismo, es decir, la reducción de la importancia de la metafísica basada en la creencia de que los pensadores debían centrarse en hechos y mediciones basados en la experiencia sensorial, es decir, en el mundo físico que nos rodea. Los pensadores ilustrados, como respuesta al largo dominio de la mentalidad religiosa en el pensamiento occidental, habían descartado muchos temas metafísicos como no dignos de indagación, porque creían que nunca podrían encontrarse respuestas demostrables a ciertas preguntas como ¿acaso existe Dios? Y ¿por qué el universo está hecho de la manera en la que está? Kant estaba de acuerdo en parte con este enfoque empírico del conocimiento, pero en su crítica de la razón pura, propone que la experiencia sensorial y la sensación nunca pueden realizarse plenamente, sino que todo lo que podemos hacer es experimentar aspectos de las cosas en sí mismas. En otras palabras, incluso los empiristas tenían un argumento dudoso a favor de la certeza absoluta. Kant creía que algunos conocimientos debían ser independientes de la sensación, y puso como ejemplos nuestros conceptos de tiempo y espacio, libertad, en el sentido de elección e intención, inmortalidad y Dios. Estas cosas son conocimiento a priori, cosas sobre las que podemos pensar sin haberlas experimentado nunca directamente, cosas que nuestras mentes pueden imponer a nuestras experiencias. De hecho, Kant llega a decir que la experiencia sin estas ideas a priori es imposible. Aunque él mismo creía que un metafísico debía tener mucho cuidado de no perder el tiempo investigando lo que él llamaba el mundo nouménico, el mundo más allá del mundo sensorial que nunca puede ser conocido con certeza. Otro aspecto importante de la ética de Kant es que el valor moral procede de las intenciones de una persona y no de los resultados de sus actos, que pueden ser accidentales y no intencionados. Por ejemplo, dar dinero a un mendigo para que pueda comprar comida, pero que luego él lo utilice para comprar drogas. Debemos tener buenas intenciones por nuestro sentido del deber moral, que se basa en la razón, la cual a su vez nos proporciona máximas a seguir, como por ejemplo, trata a los demás como a ti mismo te gustaría que te trataran. Kant sugirió que estas máximas son en realidad imperativos categóricos, pues pensaba que alrededor de estos no hay condiciones ni negaciones, porque las consecuencias son siempre irrelevantes. Otro ejemplo de imperativo moral es no robar, independientemente de la circunstancia. Una persona no puede decirse a sí misma, está bien robar porque estoy desesperado en este momento, o por otra parte, está bien robar porque no creo que me pillen esta vez. Kant sugirió que podemos comprobar si una máxima es digna de seguirse preguntándonos si es universal, es decir, si todo el mundo debería seguirla. De este modo, la máxima, nunca debes robar, pasa la prueba. En última instancia, el trabajo de Kant intentó proporcionar un marco para comprender cómo llegamos a entender el mundo, y cómo y por qué debemos comportarnos de cierta manera en relación con él.
Dicho de otro modo, buscó responder cómo tomamos el caos del mundo natural y cómo lo destilamos dentro de nosotros en orden, en significado y en comportamiento ético. Kant no estaba tratando de destruir lo que la religión había proporcionado históricamente, sino que buscaba aumentarlo y reponerlo para las condiciones de la era moderna. Kant discute el proceso mediante el cual cree que adquirimos conocimiento. En ese momento, había dos principales escuelas de pensamiento: el empirismo y el racionalismo. Los empiristas argumentaban que todo el conocimiento se deriva de nuestras experiencias sensoriales, mientras que los racionalistas argumentaban que al conocimiento se llega principalmente a través de la razón. Kant, sin embargo, se encontraba en un punto intermedio entre estas escuelas de pensamiento, creyendo que el conocimiento se deriva de una combinación particular de nuestras experiencias sensoriales y nuestra facultad de razón, todo facilitado por un marco de condiciones a priori. Él escribió: los pensamientos sin contenido están vacíos, las intuiciones sin conceptos son ciegas, por eso es necesario que el entendimiento se sirva de las intuiciones sensibles para llenar sus conceptos. En otras palabras, necesitamos datos de entrada para procesar, pero también necesitamos condiciones a priori para procesar esos datos y así obtener algún significado. Cuando se refiere a condiciones a priori aquí, simplemente significa algo que se adquiere independientemente de la experiencia. En relación con la mente y el conocimiento, Kant definió estas condiciones como espacio, tiempo, razón y autoconciencia. Necesitamos espacio y tiempo para discernir experiencias externas, necesitamos razón para procesar experiencias en representaciones o ideas, y necesitamos una autoconciencia constante, o identidad, para unificar el proceso desde una posición fija. Todo esto debe existir primero, antes de la experiencia, u observación, para que haya experiencias u observaciones en absoluto. Kant escribió en la Crítica de la Razón Pura, específicamente en la sección conocida como la deducción trascendental de las categorías, dentro de la analítica trascendental, lo siguiente: la autoconciencia no surge simplemente al ser consciente de cada pensamiento individual, sino al combinar diferentes pensamientos y ser consciente de cómo se unen. Es decir, solo porque puedo juntar varias ideas en una sola conciencia, puedo reconocer la identidad de esa conciencia en todas estas ideas. En último término, Kant llega a una especie de síntesis entre el empirismo y el racionalismo, en la que un cierto tipo limitado de conocimiento sobre el mundo puede alcanzarse únicamente a través de la razón humana. Cito a Kant: todo nuestro conocimiento comienza con los sentidos, procede luego al entendimiento y termina con la razón. No hay nada más alto que la razón, la cual determina las leyes según las cuales, en primer lugar, se ofrecen a nuestro conocimiento los fenómenos de la naturaleza, y en segundo lugar, se derivan todas las leyes de la naturaleza de acuerdo con principios de la razón. Como resultado de esto, Kant creía que el conocimiento sobre cómo debemos actuar en el mundo también proviene de la razón. Kant centra toda su teoría ética en quizás uno de sus conceptos filosóficos más famosos, el imperativo categórico. En su formulación original, Kant lo describe de la siguiente manera: actúa solo según aquella máxima por la cual puedas querer al mismo tiempo que se convierta en una ley universal. Antes de tomar una acción, debemos considerar si la regla que estamos siguiendo podría ser adoptada por todos de manera consistente sin llevar a contradicciones o situaciones moralmente inaceptables. Este principio, conocido como el imperativo categórico, establece un estándar de moralidad basada en la capacidad de ser aplicada universalmente por todos. En otras palabras, si no deseas que todos los demás hagan lo mismo que tú estás haciendo, este es un acto no ético. Por ejemplo, si todos cometieran robos, te convertirías en una víctima de este hecho, y el mundo se volvería disfuncional. Por lo tanto, ninguna persona racional podría considerar correcto robar. En otras palabras, actuar de otra manera rompe la ley moral. Todo esto, en esencia, es una reinterpretación formal de la regla de oro que cita: trata a los demás como quisieras que te traten a ti. No obstante, Kant intenta profundizar más, fundamentándolo en un sistema filosófico secular que demuestra que actuar inmoralmente es irracional. Según él, las determinaciones sobre lo que es moral pueden derivarse exclusivamente de la razón. Por supuesto, todo esto nos lleva a algunos problemas y preguntas potenciales, como por ejemplo, ¿qué sucede cuando lo aparentemente más racional va en contra de los imperativos categóricos? ¿Qué sucede cuando alguien puede causar más daño, o permitir más daño, al seguir estrictamente principios morales rígidos? ¿Qué pasa si, por ejemplo, robas un arma a alguien para evitar que dañe a un grupo de personas a las que estaba a punto de atacar? ¿Acaso es esto inmoral,
simplemente porque rompiste el principio moral de no robar. En ese caso, no es más racional, entonces, robar el arma que adherirse rígidamente al principio moral de nunca robar. Las personas que podrían seguir la teoría ética conocida como utilitarismo argumentarían que es más racional y moral robar el arma, haciendo que las leyes morales sean flexibles a las situaciones. Además, en un sentido mucho más amplio, ¿en qué se basan objetivamente las determinaciones morales usando la razón? ¿Acaso en lo que se basan es en la prosperidad humana? Pero, si dado nuestro conocimiento, la prosperidad humana es subjetiva, ¿cómo podemos basar un sistema ético objetivo en algo que depende enteramente de la subjetividad humana? ¿Cómo podemos fundamentar nuestro proceso de pensamiento en algo fuera de nuestro proceso de pensamiento? ¿Qué razón tenemos, aparte de la razón misma, para seguir la razón? A fin de cuentas, desde la perspectiva de Kant, la confianza en uno mismo debe desarrollarse a través de la autonomía y la capacidad de usar la razón de manera independiente. Kant sostiene que la ilustración, definida como la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad, requiere coraje para usar el propio entendimiento sin la guía de otros. Aunque Kant se equivocó en algunas cosas y dejó otras sin resolver, acertó en algunos aspectos cruciales. Y quizás más importante, ayudó a revelar nuevos problemas que necesitan resolverse y aceptarse. Inspiró directamente a pensadores revolucionarios posteriores como Freud, Nietzsche y muchos más, influyendo en prácticamente todo el pensamiento occidental en general hasta el día de hoy. Ayudó a liderar y contribuir al valiente paso de la humanidad, todavía en curso, desde el refugio de su juventud hacia el mundo como seres pensantes en busca desesperada de una nueva, mejor e independiente condición de vida, un nuevo capítulo, un nuevo lugar para llamar hogar. De donde sea que venga, sea lo que sea, parece que a todos nos ha sido dado algo que nos impulsa a entender, a organizar, a vivir bien y a encontrar razones para tratar a los demás con amabilidad, para permitirles hacer lo mismo. A lo largo de la historia, hemos intentado muchas veces, de muchas maneras, ya sea mediante el fomento del parentesco en tiempos primitivos, a través de religiones, a través de la razón, a través de la ciencia, y aún no hemos comprendido plenamente de dónde viene la moralidad, si es objetiva o real fuera de nosotros, y cómo definirla y explicarla si lo es. Pero aún así, en cada época y cada día, aunque desordenado y profundamente defectuoso, de alguna manera el mundo continúa funcionando. Y diariamente, la gran mayoría de nosotros intenta tratar desde la razón, a aquellos que encontramos, aquellos que conocemos, aquellos que amamos con amabilidad, y quizás eso sea lo suficiente y únicamente real. Kant reconocía que el buen comportamiento moral puede no traer consigo recompensas, ya que a muchas personas deshonestas les va bien en la vida, pero utilizaba esto como argumento a favor de la vida después de la muerte, ya que debe ser entonces cuando el buen comportamiento moral será verdaderamente recompensado. En palabras de Immanuel Kant, ten el coraje de usar tu propia razón. Este es el lema de la Ilustración, o salida del hombre de su autoculpable minoría de edad. La minoría de edad es la incapacidad de servirse del propio entendimiento, sin la guía de otro.